Buenos días, les saluda Carla Arias. En nombre de Arias les doy la bienvenida a nuestro Tax Week titulado Centroamérica hacia una nueva era fiscal, retos y proyecciones. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica, con 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Tenemos un equipo conformado por 37 socios, sumando más de 120 abogados en la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. En esta mañana estaremos conversando sobre un tema de actualidad: desafíos del Pilar 2 y el impuesto mínimo global. Al final del webinar tendremos un espacio dedicado para responder sus preguntas. Los invitamos a compartirlas en el chat durante la sesión. Me complace presentarles a Jimena Tercero, socia en área Guatemala; Nelson Velázquez, asociado en áreas Honduras; María Cristina, socia en áreas Panamá; y Jorge Vargas, asociado senior en Costa Rica, quien será nuestro moderador de hoy y quien formalmente nos conversará más sobre esto. Empezamos contigo, Jimena, adelante. Muchas gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro Conversalo sobre los desafíos del Pilar 2 y el impuesto mínimo global. Este tendrá un enfoque en la región centroamericana. Nuestro conversatorio incluirá los siguientes temas que seguramente son de su interés: la génesis del proyecto BEPS y la transición hacia BEPS 2.0, el Pilar 2 y las reglas GLOBE, principales mecanismos para establecer una tributación mínima del 15%, el gran desafío para Centroamérica, las alternativas que tienen los países en Centroamérica, el panorama de nuestros principales socios comerciales, el estado de implementación en la región y que si está permitido por los gobiernos bajo las reglas del Pilar 2 y el Plan B. Con esto, pues dejo en uso de la palabra a Jorge Vargas de Costa Rica para que nos dé un panorama global de las BEPS, el Pilar 2 y las reglas GLOBE. Adelante, Jorge. Muchas gracias por la palabra, Jimena. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, moderno, y vamos a tratar de aterrizarlo de la manera más sencilla posible porque las reglas del Pilar 2, efectivamente, o el BEPS 2.0, son un montón de reglas desperdigadas que hemos tratado de condensar y ordenar de la manera más sencilla. Eh, Tenemos que partir de una premisa fundamental, y es que la fiscalía internacional en la última década ha sufrido una transformación, ha experimentado una transformación muy grande, partiendo principalmente del proyecto BEPS de la OCDE y más recientemente con la evolución al BEPS 2.0. Este ha sido un proceso de transformación y de evolución que se ha visto marcado por un contexto altamente globalizado, con modelos de negocio hiperdigitalizados y adicionalmente por una creciente presión de las economías miembros de la OCDE de que se asegure a través de algún mecanismo internacional de que las rentas se paguen en aquellos países donde el valor se genera o donde los rendimientos se van generando. En este marco, el Pilar 2 que vamos a abordar y las reglas GLOBE han venido a redefinir un estándar mínimo de tributación global, un estándar mínimo de tributación global del 15%, creando mecanismos sofisticados para que se vayan garantizando este cumplimiento. Y para nosotros, o las economías centroamericanas, este nuevo esquema, este nuevo Pilar 2 que vamos a abordar, definitivamente plantea desafíos significativos, principalmente la posibilidad de que tengamos que hacer un rediseño de los incentivos fiscales que tenemos en cada una de nuestras jurisdicciones. Adicionalmente, la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de nuestra administración tributaria y, por qué no, y muy posible, la necesidad de inclusive hacer reformas legislativas que permitan este, adecuar nuestra normativa a las de la comunidad internacional. Por lo tanto, la agenda que nos mencionaba Jimena efectivamente se propone hacer un recorrido por este proceso de transición que estamos teniendo a nivel global, de lo que llamamos un BEPS 1.0 a un BEPS 2.0, analizar cuál es el impacto concreto que va a tener sobre la región, y para eso más adelante iremos exponiendo cuáles alternativas tenemos como cada una de nuestras jurisdicciones o cada uno de nuestros gobiernos, cuál es el principal tratamiento que le dan nuestros socios comerciales
a estas nuevas reglas GLOBE, el avance que tenemos en implementación a nivel regional y por supuesto qué herramientas podrán seguir entendiéndose como válidas a la luz del Pilar 2 o el BEPS 2.0. De manera general, nosotros lo que tenemos que entender es que BEPS no es más que un paquete de reformas fiscales. Son una serie de recomendaciones de reforma legislativa que están siendo impulsadas en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y que tienen actualmente, pero no es el único objetivo, garantizar un mínimo de tributación global del 15%. Ahora bien, este marco que vamos a analizar no necesariamente aplica a todas las empresas ni en todos los escenarios, pero sí más está marcando un cambio profundo en las reglas del juego para los grupos multinacionales que cumplen ciertos umbrales que vamos a mencionar y también ciertas condiciones. De modo tal de que nosotros, para entender el BEPS 2.0 o el Pilar 2, tenemos que devolvernos al año 2013, que es la génesis del BEPS 1.0. La historia comienza allí, en donde la organización, la OCDE, y en concreto las economías miembros del G20, se propusieron, en julio concretamente del año 2013, restablecer cierta confianza en el sistema tributario internacional, porque se dieron cuenta de que los convenios para evitar la doble imposición y diferentes normas de fiscalidad internacional adoptadas en el seno de cada una de las jurisdicciones no estaban respondiendo a una realidad económica imperante que se encontraba altamente digitalizada. De modo tal de que se dieron cuenta de que habían rentas que se generaban en un país, pero que se deslocalizaban artificialmente a través de planificaciones fiscales agresivas en países que se consideran de nula o baja tributación. De modo tal que habían países, o existen actualmente incluso países que no tienen la capacidad de poder recaudar aquel impuesto que efectivamente se estaba generando dentro de sus jurisdicciones, precisamente por la digitalización de los modelos de negocio. Ante esta situación, lo que se propuso la OCDE en el año 2013 fue lanzar un plan de acción integral que se conoce como BEPS y que básicamente está integrado o compuesto por 15 líneas de acción. 15 líneas de acción que buscaban establecer estándares mínimos de imposición, generar transparencia y coherencia en los sistemas impositivos, garantizar que efectivamente haya sustancia económica en cada una de las jurisdicciones en que los grupos multinacionales operan, que se revise la tributación de la economía digital y que además se desarrolle un instrumento multilateral para implementar estos cambios de manera coordinada. Y un ejemplo muy ilustrativo de lo que estaba sucediendo y del agobio, de la preocupación que podía tener la OCDE y la G20 es el siguiente. Por ejemplo, en el año 2010, de una manera quizás podríamos decir un poco irónica, las Islas Vírgenes Británicas aparecían como el segundo mayor inversor extranjero, inversión directa extranjera en China, inclusive por encima de Estados Unidos. Y podemos estar claros todos de que esto no refleja la realidad. Ese dato no refleja necesariamente una inversión real, sino que la OCDE se da cuenta de que esto es producto de una estructura de planificación fiscal agresiva. Y de una forma muy similar, por ejemplo, en Rusia, y sigue siendo así actualmente, Chipre es el mayor inversor cuando realmente estas inversiones no corresponden, son inversiones de tipo financiero, son rentas pasivas y no necesariamente responden a que en la realidad se estén desarrollando actividades con sustancia económica dentro de Rusia, por ejemplo, actualmente. Esos son datos reales, son datos que la OCDE plasmó justamente en este informe de julio del año 2013, pero que, por ejemplo, si ustedes tratan de revisarlos el día de hoy, ustedes se darán cuenta de que todavía sigue siendo, por ejemplo, Chipre el mayor inversor directo en Rusia, cuando en realidad se trata de inversiones financieras y sin ningún tipo de sustancia económica. Estas 15 líneas de acción que mencionábamos anteriormente entre los años 2016 y 2018 tuvieron que estar completamente implementadas. Se tuvo que haber asegurado por las economías miembros de la OCDE un estándar mínimo de implementación, pero acabándose el año 2018, y a pesar
de las medidas relevantes que muchos países introdujeron en materia de precios de transferencia, de sustancia económica, de transparencia, ellos se dan cuenta de que siguen existiendo vacíos, y en concreto dos muy grandes. Número uno, que las rentas digitales siguen sin ser completamente grabadas donde realmente se generan. Y número dos, de que a nivel global existe una competencia fiscal desleal entre jurisdicciones. Un race to the bottom en donde todos los países, con tal de atraer inversión extranjera directa, ofrecen menores cargas fiscales. Y esto de alguna manera lo consideran una práctica nociva. Eh, y es por ello que en enero del año 2019, la OCDE, en adición a las 15 líneas de acción que mencionábamos anteriormente, transiciona a lo que conocemos hoy como BEPS 2.0 y Pilar 2. De modo tal de que, por ejemplo, en el Pilar 1 siguen manteniendo las 15 líneas de acción que mencionábamos, son normas o recomendaciones de política fiscal que efectivamente tratan de redefinir el nexo y la atribución de beneficios donde la riqueza se crea, y tratan de responder a la incógnita de dónde pagamos el impuesto. Y transicionamos ahora a un pilar número 2, que lo que busca es garantizar un mínimo global de tributación. Se pregunta y se trata de responder a la incógnita de cuánto es lo mínimo que deberían de pagar estos grupos multinacionales en aquellas jurisdicciones que operan y donde realmente están generando la riqueza. Y es ahí donde la OCDE propone que exista un mínimo de tributación global efectivo del 15%. Ahora, mencionábamos anteriormente que estas reglas o este Pilar 2 o este BEPS 2.0 no necesariamente aplica a todos los contribuyentes, sino que este Pilar 2 y las reglas GLOBE van a aplicar en concreto a entidades que formen parte de un grupo multinacional, con el requisito de que su ingreso bruto anual en casa matriz, son ingresos consolidados del grupo, superen los 750 millones de euros. Es un umbral al cual ya nosotros estamos acostumbrados y que está reconocida en la acción 13 del Plan BEPS 1.0, podemos decirle así, y que estos ingresos o este volumen de ingresos haya sido obtenido en al menos dos de los últimos cuatro periodos fiscales. Adicionalmente, la OCDE nos indica de que hay entidades expresa y tácitamente excluidas de las reglas GLOBE o del Pilar 2, y por una razón muy sencilla. Este listado de empresas que ustedes pueden ver en pantalla no siguen fines comerciales, no necesariamente tienen la intención o un ánimo de lucro, y por lo tanto escapan de la sujeción a las reglas GLOBE. Por ejemplo, los mismos gobiernos, que suena muy lógico, los organismos internacionales como la ONU o el FMI, organizaciones sin fines de lucro en general, diferentes fondos de pensiones que pueden existir en nuestras jurisdicciones, de modo tal de que la OCDE lo que busca con el Pilar 2 es garantizar que aquellos grupos multinacionales que sí tienen ánimo de lucro tributen nuevamente un mínimo global del 15%, sin importar en el país que obtengan sus beneficios. Lo que están buscando es que exista un mecanismo coordinado que garantice la existencia de una doble no imposición o una menor tributación de la que corresponde. ¿Y cómo logra esto? ¿Cómo pretende lograr esto la OCDE? Pues bien, a través de los mecanismos o reglas que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Básicamente, y ya lo vamos a ver adelante con un ejemplo, la OCDE propone que exista una regla de inclusión de rentas, un Income Inclusion Rule, que es un impuesto complementario que se va a aplicar a la jurisdicción de la casa matriz cuando en alguno de nuestros países, por ejemplo la región centroamericana, estos grupos multinacionales, nuevamente que cumplan con las condiciones y los umbrales que mencionamos anteriormente, no tributen efectivamente en nuestros países al menos el 15%. Existe otra regla de pagos infragravados, un Under Tax Payment Rule, y adicionalmente existe la posibilidad de que inclusive nuestras jurisdicciones, y es lo recomendable, realicen una suerte de reforma legislativa de manera tal de que se alineen nuestras legislaciones a las reglas del Pilar 2 y seamos nosotros quienes
a nivel local garanticemos la recaudación del mínimo del 15% global. ¿Cómo determinamos esta tributación mínima global? Uno lo puede decir en tres pasos muy sencillos, son más complejos de lo que se puede ver en la presentación, pero el esquema para calcular la tributación mínima global es la siguiente. Hay un primer paso y es efectivamente el de determinar el Global Income neto. Entonces, aquí lo que, en términos muy sencillos, lo que corresponde es a la utilidad contable del grupo hacerle ciertos ajustes que nos piden las reglas del Pilar 2. Por ejemplo, no incluir ingresos por diferencias cambiarias, no incluir ingresos por revalorizaciones de ciertos activos. De modo tal de que una vez que nosotros determinamos el ingreso global neto del grupo aplicando los ajustes fiscales que nos solicita el Pilar 2, bueno, ese es un primer paso. Ese dato es esencial porque después, en una segunda instancia, nosotros a nivel de jurisdicción tenemos que determinar los covered taxes. Vamos a ver, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. A la OCDE y a la luz de las reglas del Pilar 2, las reglas GLOBE y la tributación del impuesto mínimo global se calcula y se determina únicamente con impuestos indirectos. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer a nivel nacional en cada una de nuestras jurisdicciones es ver cuál es la carga tributaria efectivamente pagada, es la cuota tributaria total cancelada a cada una de nuestras administraciones tributarias, sin tomar en cuenta, por ejemplo, impuestos indirectos como el IVA o impuestos selectivos al consumo, cualquier otro tipo de impuesto especial que exista en cada uno de nuestros países, como puede ser el tabaco, como puede ser los licores. Esa carga tributaria no computa para identificar cuáles son los covered taxes. Y adicionalmente, y como último paso, hay que hacer básicamente una división entre cuál es el ingreso global neto con las reglas, con los ajustes fiscales que nos piden las reglas de la OCDE, lo dividimos entre los covered taxes, la cuota tributaria totalmente ingresada a cada una de nuestras administraciones tributarias, y esto nos va a dar una tasa efectiva de tributación jurisdiccional. Tratemos de verlo con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que ya hicimos todas las operaciones aritméticas necesarias para poder determinar cuál es el global income de un grupo o una casa matriz que, por ejemplo, puede estar domiciliada en el Reino de España y tiene un ingreso bruto anual de 10 millones de dólares. Pero esta empresa, en cualquiera de nuestras jurisdicciones, pero hablemos en este caso de Costa Rica, tiene dos filiales, una filial A, una empresa A, o puede tener también una empresa, una empresa B, y nos damos cuenta de que estas filiales en cada uno de nuestros países tributan entre el 20 y el 30%. Entonces, en el ejemplo que nos planteamos, los covered taxes serían para la empresa A $700,000, para la empresa B estos 200,000 dólares, y eso nos da un total de cuota tributaria ingresada de 900,000. Cuando nosotros hacemos la división nuevamente entre la utilidad global neta, 10 millones de dólares, entre los 900,000 efectivamente pagados en Costa Rica, por ejemplo, nos damos cuenta que existe una tasa efectiva de tributación del 9%. Y esa tasa efectiva de tributación del 9% jurisdiccional es 6% inferior al impuesto mínimo global que pretende recaudar el Pilar 2. Aquí hay un tema importante y es que esto no implica que ninguna de nuestras jurisdicciones, como puede ser Costa Rica, Guatemala y Honduras y Panamá al 25%, eso no implica que nosotros seamos países de nula o de baja tributación. Eso es muy importante. Sencillamente, estas reglas que ahora pretende establecer la OCDE y que cada una de nuestras jurisdicciones vayan aplicando, lo que se trata es de hacer de que no hayan erosiones en las bases imponibles y que de alguna manera haya una garantía de que se tributa mínimo el 15%. Ese es otro tema muy importante. No es que existe para los grupos multinacionales que cumplen con las condiciones y el umbral que nosotros mencionamos, no es que existe ahora una tarifa preferencial para ellos, de que solo van a tributar el 15%.
Noten en el ejemplo de que en Costa Rica, por ejemplo, tributaron siempre al 30. Aquí tuvieron que pagar el 30% sobre su utilidad. Eso, las reglas del Pilar 2 es para grabar los ingresos globales del grupo. ¿Ok? Entonces, eso no modifica las tarifas sobre la renta de cada uno de nuestros países. Eso lo que invita es más bien a que nosotros, en cada una de nuestras jurisdicciones, podamos hacer reformas de naturaleza tributaria para que ese remanente 6%, según el ejemplo que nos planteamos, que se está escapando de gravamen en Guatemala, en Honduras o en Panamá, pueda ser recaudado por cada uno de nuestros países. Y quizás una regla importante es de que un concepto importante es que el Pilar 2 lo que se propone es que este impuesto complementario en aplicación del Income Inclusion Rule sea efectivamente recaudado por la entidad que se encuentre más alto en la cadena accionaria, por casa matriz. Y eso se conoce como un top-down approach. Eso es lo que ellos pretenden. ¿Por qué? Porque para la OCDE, según sus informes, es muchísimo más sencillo recaudar este impuesto mínimo global en casa matriz que ir a buscarlo en diferentes jurisdicciones con ciertas limitaciones normativas y quizás con, digamos, menos capacidad de recaudación efectiva, inclusive en términos de fiscalización. Precisiones. Antes de empezar a analizar lo realmente importante en el webinar, me parece a mí, que es cómo nos impacta esto a nivel centroamericano, es que la tasa efectiva de tributación se determina por jurisdicción. Entonces, si nosotros nos situamos en este ejemplo, supongamos de que las empresas G, H y J están ubicadas en Guatemala. Aquí lo que hay que aplicar es una regla de tres. Ya nosotros hicimos el cálculo en el ejemplo de cuánto es el impuesto que le toca ingresar a cada una de estas empresas que son filiales de C, por ejemplo, que está en España. Y nos damos cuenta de que si aplicamos una regla de tres por estas tres entidades, la tasa efectiva de tributación es inferior al 15%. Entonces, empresa G tributa un 20%, la H 0, la J 20. En este ejemplo, si nos situáramos en Guatemala, sencillamente habría un aproximado de 13%. Ahí me disculpan con mis números con este cursor. Hay un 13% de tributación efectiva en Guatemala, hay un restante 2% que debería de alocarse en casa matriz. Por ejemplo, aquí que esta sea Irlanda, ¿no? Eh, las reglas de la OCDE lo que nos piden es que este remanente 2% se traslade acá. ¿Ok? Pero si en la cadena existen otros países que tienen adicionalmente incorporado dentro de sus ordenamientos jurídicos alguna regla de Income Inclusion Rule o un Under Tax Payment Rule, será, por ejemplo, la primera jurisdicción que tendrá derecho a reclamar esa renta será España. ¿Ok? Si España por alguna razón, que no es la realidad, pero si España por alguna razón no tuviera implementado las normas o las reglas GLOBE en sus jurisdicciones, será Irlanda quien tendrá el derecho a ir a reclamarlo. Este es un ejemplo muy sencillo, tiene muchísimo más aristas, pero la idea es que ustedes se puedan llevar una idea de cómo jugarían estas reglas en cada una de nuestras jurisdicciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Guatemala, al no tener implementado en su jurisdicción las reglas GLOBE, de alguna manera este 2% que hace falta para llegar al 15 del impuesto mínimo global escapa de su control, escapa de su jurisdicción. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos coloca a cada una de nuestras jurisdicciones, porque lo mismo pasa en Costa Rica, lo mismo pasa en El Salvador, lo mismo estaría pasando en Panamá, nos pone en una situación en la que tenemos que efectivamente pensar en o rediseñar nuestros incentivos fiscales o en adecuar nuestra normativa para no dejar escapar este tipo de rentas. De modo tal que efectivamente representa un gran desafío para la región, pero en este momento le cedo la palabra a Jimena Tercero para que pueda ampliarnos sobre este tema.
Muchas gracias, Jorge, por la explicación y ver condensado todo el tema del Pilar 2 en estas filminas. Creo que es bastante ilustrativo y quisiera retomar y enfatizar sobre un aspecto que puede resultar clave para nuestra economía, que es esta cifra del 15%. Esta, como se explicó, pues es la nueva tasa de impuesto efectiva mínima global que las corporaciones más grandes del mundo deberán pagar en cualquier país donde operen. Y eso en conjunto, como se explicó anteriormente. Y cuando digo grandes corporaciones, pues ya saben que me refiero a estas multinacionales que facturan más de 750 millones de euros al año, como lo explicó Jorge. Y quizá no haya muchos de estos grupos con subsidiarias instaladas en nuestra región, y según los datos de América Economía, multinacionales como podrían ser CMI en Guatemala, Unicomer en El Salvador, Fisco en Costa Rica o incluso Copa Holdings en Panamá, no llegan a esta suma de facturación consolidada anual. Este grupo estaría integrado en Latinoamérica por compañías como, por ejemplo, Petrobras, Grupo Bimbo, Pemex, FEMSA, Ambev, entre otros, ¿verdad? Estando la mayoría localizadas en Brasil, Chile, México, que son las economías más desarrolladas en América Latina. Pero asumiendo que en alguna medida contamos en nuestra región con subsidiarias de estos grupos, la implementación del Pilar 2 puede llegar a representar un desafío importante para Centroamérica. Si nuestros países no actúan ahora o no planifican adecuadamente, esta nueva regla puede minar la base de nuestra estrategia de desarrollo económico. Y aquí vemos pues una paradoja de los incentivos fiscales que se han venido otorgando hasta la fecha. Durante décadas, nuestra región ha utilizado una herramienta efectiva para atraer la inversión y generar empleo, y estos son los incentivos fiscales. En el ahora Prepilar 2, nuestros países han dado importancia a la creación de zonas francas, regímenes especiales como el de Maquila en Guatemala o las CEDEPS también, regímenes de exportación y otros beneficios que se ofrecen a multinacionales con un enfoque principalmente en operaciones de importación, reexportación o transformación y exportación, para pagar una tasa de impuestos sobre renta muy baja y en algunos casos, como el de Guatemala, por ejemplo, todos los regímenes especiales tienen una exención del 100% del impuesto sobre la renta durante un periodo limitado de 10 años. En otros países, este tipo de beneficios puede ser renovable. Guatemala no es el caso, pero digamos sí se hace un enfoque especial en el impuesto sobre la renta. Y esto pues es un trato atractivo, la inversión y la generación de empleos a cambio de una ventaja competitiva en cuanto al pago de impuestos sobre renta. Y aunque estos beneficios pues han ido mutando para considerar otros factores de desarrollo y no son beneficios que se otorguen indiscriminadamente, sino que debe cumplirse con ciertos estándares como monto de inversión, generación de empleos, cumplimientos laborales, sí han sido un atractivo de peso para atraer inversión extranjera directa. ¿Qué nos esperaría después del Pilar 2 o después de que venga a imponerse este impuesto mínimo global a casas matrices o que ya haya más jurisdicciones acogiéndose al Pilar 2 e implementándolo? Principalmente para los grupos grandes que gozan de incentivos fiscales en la región. Si entonces, como se explicó antes, una de estas empresas multinacionales paga, por ejemplo, solo el 5% en un país centroamericano, el país de origen de esa empresa, que podría ser Estados Unidos o una nación europea, dependiendo el inversionista, tendrá derecho a cobrar esta diferencia para asegurarse que en total la empresa va a pagar la tasa efectiva del 15%. Como resultado, y como lo vimos gráficamente, pues los gobiernos centroamericanos que actualmente confieren beneficios dejarían de percibir un impuesto de renta que podría invertirse localmente. Entonces aquí es donde tiene que plantearse la cuestión, ¿verdad? ¿Acaso nuestros incentivos siguen siendo lo suficientemente atractivos o dejarán de funcionar? Y esto pues siempre en el marco de las multinacionales grandes, ¿verdad? No estamos hablando de grupos pequeños, pero la falta de inversión sí puede tener efectos en la economía local.
Entonces, nuestros incentivos fiscales, inicialmente diseñados para atraer la inversión, pueden volverse poco atractivos, aun cuando se ofrezcan otros beneficios en cuanto a impuestos indirectos. Por ejemplo, hay exenciones de IVA para importación, reexportación, y esto puede resultar o seguir siendo atractivo a largo plazo. Estamos hablando aquí únicamente de enfoque impuestos sobre la renta. Entonces, ya ofrecer una tarifa reducida en impuestos sobre la renta, pues va a dejar de ser atractivo y la recaudación se le estaría llevando el país de casa matriz o algún otro que esté en la malla. ¿Qué riesgos tenemos entonces, pues de cara a esta implementación del Pilar 2 y a los grupos multinacionales con inversiones en la región? Pues primero podría haber una pérdida de competitividad y reducción de la inversión extranjera directa. Eh, pues como mencioné anteriormente, se han utilizado estos incentivos para atraer inversión extranjera directa y ya no serían tan efectivos porque se obligaría a la imposición de un top-up tax para llegar a una tarifa del 15%. Por otra parte, según datos del Banco Mundial y de la OCDE, economías emergentes como la de Centroamérica podrían ver una caída en flujos de inversión extranjera directa entre el 10 y el 20% si no ajustan sus regímenes, porque las multinacionales podrían optar por trasladar sus operaciones a unas jurisdicciones que ofrezcan mejores incentivos o incentivos mejor diseñados. Guatemala, por ejemplo, proyecta cerrar este 2025 con una inversión extranjera directa de 1.800 millones de dólares. Y esto en sectores como manufactura, vestuario, textil y productos agroindustriales. Y estos sectores principalmente son los que se benefician de regímenes especiales. Entonces, una disminución en estas cifras, pues sin duda generaría un impacto a nivel local. El segundo desafío, pues, sería la complejidad administrativa y los costos de cumplimiento elevados. ¿Por qué? Pues porque acogerse al Pilar 2 implica la implementación de sistemas de IT avanzados para recopilación de datos globales, para hacer reportes estandarizados y países con administraciones tributarias menos desarrolladas tendrían una carga importante en esta área. Entonces, como se mencionó en la sesión de ayer, para los que participaron también, pues existen proyectos importantes de modernización en la región, pero habrá que evaluar si esos esfuerzos al final son suficientes para enfrentarnos al Pilar 2. Y por último, pues estaría la pérdida de recaudación potencial, que es lo que hemos mencionado con insistencia y cuál sería la consecuencia inmediata, ¿verdad?, de la implementación del Pilar 2. Ante estos desafíos, pues resulta necesario trazar un plan y tomar acciones. Nuestros países deben de comenzar a preparar una estrategia sobre cómo responder a esta nueva realidad global. Esto pues nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las opciones que tienen nuestros gobiernos para enfrentar esta situación y retener los impuestos localmente? Con esto pues dejo en la palabra a Nelson de Honduras para que nos dé algunas luces sobre el tema. Adelante, Nelson. Muchas gracias, Jimena. Agradezco el poder participar hoy en este importante webinar y pues referente a lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Y gracias a la explicación explícita que nos ha entregado Jorge y usted también, pues referente a qué alternativas tenemos como región, yo creo que lo más importante sería definir que no nos podemos quedar atrás, tal como lo hemos definido anteriormente, ¿verdad? Y principalmente, pues, tomar medidas que nos permitan poder competir tanto como región, así como individualmente cada nación. Entonces, dentro de ellas pues, tenemos la oportunidad de o no hacer nada y ceder la potestad tributaria también, o en su momento, pues, implementar la regla GLOBE, proteger su base imponible a través de un impuesto mínimo para alentar la tributación fuera del país, evaluar los incentivos fiscales, creo que eso es un elemento muy importante. Tenemos que ver cómo evaluamos los incentivos fiscales en la región, individualmente cada país, porque creo que lo hemos explicado, como lo han explicado ustedes anteriormente, pues eh, si no ponemos énfasis en esa situación, pues en algún momento vamos a encontrarnos en el desfase y prácticamente no se va a poder recaudar. Realmente que es importante definir
que es necesario, sí, empezar las medidas para no encontrarnos en algún momento ya muy atrasados con esta situación. Asimismo, para mí sería importante definir que en su momento, pues, la OCDE ha definido que para Centroamérica es importante poder hacer el análisis de la política fiscal de cada uno de los países, ¿verdad? Para poder encontrar esos elementos que le permitan poder adherirse a este Pilar 2 y a la regla GLOBE y asimismo, pues, poder competir. Asimismo, es importante también revisar la revisión de los modelos de negocio y logística, o sea, para poder como país, pues en algún momento no dejar por atrás estas reglas y poder competir. Y asimismo también de qué manera, porque también hay que revisar el aprovechamiento de las estructuras fiscales de cada nación. Es importante revisar cada una de ellas para ver de qué manera se pueden adecuar y de qué manera pues se puede trazar la ruta para poder continuar como región y poder competir pues a nivel mundial, ¿verdad? En esencia, pues estas serían algunas de las alternativas que tenemos o que podemos ver como países o como región. Y pues me gustaría pues continuar con esto y cederle la palabra a Cristina referente a qué podemos o cuáles son nuestros principales comerciales. Muchas gracias. Y sí, bueno, luego de todas las explicaciones y la información que ya tenemos, ahora vamos a ver cómo es el panorama global de este Pilar 2 para entender qué están haciendo nuestros socios comerciales, nuestros principales socios comerciales y qué impacto va a tener esto en la región. Para Centroamérica, este Pilar 2 marca una diferencia clave y va a obligar a nuestro sistema fiscal a modernizarse, trayendo como consecuencia importantes reformas fiscales. Nuestros principales socios comerciales, como lo han sido Estados Unidos, España, México y Colombia, ya se encuentran avanzando hacia marcos de tributación mínima global que fortalecen la transparencia y la coherencia fiscal. Voy a hablarles un poquito de lo que está pasando en Panamá, donde no se han adoptado ni anunciado oficialmente la implementación del Pilar 2 de la OCDE. Si bien nuestro país participa en el marco inclusivo de BEPS y ha mostrado interés en evaluar estándares globales de transparencia y fiscalidad, por el momento mantiene una postura de observación. Y es precisamente por ello que es conveniente ver qué está aconteciendo con nuestros aliados estratégicos. Para eso vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos no ha adoptado formalmente el Pilar 2, pero ya tiene un sistema similar conocido como el Global Intangible Low Tax Income, también conocido como GILTI, que es una disposición que busca gravar los ingresos extranjeros con baja tributación. El GILTI es similar a la regla de inclusión de ingresos del Pilar 2, ya que ambos lo que están buscando es evitar la nula tributación, pero tienen algunas diferencias técnicas. Por su lado, España, que como miembro de la Unión Europea ya ha adoptado el Pilar 2, y hacer la Unión Europea una disposición, ya varios miembros de la Unión Europea han implementado esta regla de inclusión y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero desde diciembre de 2024 se introduce en la legislación española el impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo de tributación global para los grupos multinacionales y los grandes grupos nacionales. Luego tenemos a México, que ya es un país que se asemeja más, tiene nuestra idiosincrasia, y es un país miembro de la OCDE y uno de los 137 estados que respaldaron los acuerdos políticos y reglas modelo del Pilar 2. Aún no ha emitido anuncio oficial sobre la implementación ni ha presentado un calendario definido para la adopción del Pilar 2. Es posible que México opte por una implementación tardía o gradual, vigilando cómo afecta la aplicación las reglas de sus principales socios comerciales, postura que ha sido compartida por otros países. Prefieren tomar un poquito las cosas con calma, ver qué está pasando para luego ir poco a poco implementando estas medidas dentro de su jurisdicción. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre Colombia, que también es país miembro de la OCDE y no ha implementado tampoco el Pilar 2. Sin embargo, Colombia ha capitalizado la opción del impuesto mínimo, pero desde la perspectiva doméstica. Desde el 2022, Colombia introdujo el impuesto mínimo del 15% para sus propios grandes contribuyentes, mismo que no se encuentra alineado al 100% con el Pilar 2 de la OCDE. Sin embargo, lo que evidencia es que hay voluntad política para asegurar una tributación mínima y evitar el impuesto complementario se pague en el extranjero. Ahora, ¿qué implicaciones trae esto para Centroamérica? Es una amenaza a los incentivos fiscales como los regímenes especiales.
El principal impacto es la anulación efectiva de los regímenes de zona franca y otros incentivos. La tasa efectiva baja ofrecida localmente generará un impuesto complementario que la casa matriz deberá pagar en su país de origen, como lo explicaron anteriormente. Se puede ver una pérdida de recaudación potencial porque los países centroamericanos pierden la oportunidad de recaudar el impuesto complementario, que en su lugar irá a las tesorerías de países como Estados Unidos o de la Unión Europea. Y va a generar necesidades de reforma fiscal porque la región se va a ver obligada a redirigir la estrategia de atracción de inversión extranjera directa, enfocándose menos en tasa baja y más en infraestructura, talento y estabilidad jurídica. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a listar un poco de los países que, como les había dicho anteriormente, muchos de los que están aquí son miembros de la Unión Europea, ya que al tomarse la directiva como Unión Europea casi todos los países la han adoptado. Y estos son los países que podemos ver que ya han implementado el Pilar 2 según el sitio web de la OCDE. Resaltamos Alemania, España, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Portugal, Luxemburgo, Países Bajos, Vietnam, Barbados, Irlanda, Italia, Corea del Sur, Singapur y otros. Entonces, lo que podemos concluir es que ya es algo que es una realidad en otras latitudes, no necesariamente en Centroamérica, pero nosotros tenemos que estar pendientes de cómo esto está afectando a nuestros grandes aliados históricos y a otras regiones para saber cómo lo vamos a comenzar a implementar y qué tenemos que hacer para no quedarnos por fuera y modernizar nuestro sistema fiscal. Hola. Bueno, respecto a la implementación en Centroamérica, vamos a poder encontrar que estadísticamente, actualmente, digamos, no, el estado de implementación en la región centroamericana, como lo vamos a poder ver en la filmina, no hay anuncios públicos, ¿verdad? O sea, realmente podríamos definir que todavía no hemos implementado eh, a nivel regional, individualmente por cada país, pues lo que hemos estado conversando anteriormente. Entonces, en esencia, pues el estado de implementación actualmente, pues como le digo, no tenemos anuncios públicos y no está definido, pues no tenemos todavía ejecutadas las reglas del Pilar 2, ¿verdad? Y asimismo, ningún país centroamericano ha anunciado la implementación del Pilar 2. La región permanece en fase cero, sin borradores de ley, consultas públicas o comunicados oficiales. Esto implica que grupos multinacionales deben hablar el riesgo, ¿verdad? Referente a lo que hemos estado hablando, y la región pues mantiene sus regímenes fiscales preferenciales sin ajustes por ahora, ¿verdad? Entonces, referente a la implementación, pues no la tenemos y pues a continuación pues estaríamos conversando de qué sí está permitido por la OCDE. Sí, y efectivamente, como menciona Nelson, ninguna de nuestras jurisdicciones ha realizado un anuncio público de si van a implementar alguna de las reglas Globe o no. Pero bueno, no decir nada y no hacer nada también es algo. De alguna manera, eso implica que aquellas rentas que se generen por grupos multinacionales, que cumplan con los umbrales, que cumplan con las condiciones y que no lleguen al mínimo 15 al mínimo del 15 global, aquella diferencia que puede ir del 0 al 15, pues se escapará de recaudación en cada uno de nuestros países. Entonces, no comunicar es efectivamente también estar haciendo algo, es estar siendo pasivos y, bueno, llegará el momento en que tendrán que prestar atención cada uno de nuestros gobiernos al tema y en el seno de nuestros congresos y poderes legislativos. Em, Puede sonar un poco alarmante todo lo que hemos ido mencionando. Por ejemplo, ya hemos ido analizando algunas de las preguntas que ustedes están dejando en el chat con relación a qué va a pasar con los regímenes de incentivos que pueden existir en cada uno de nuestros países. La existencia de las reglas GLOBE y el Pilar 2, BEPS 2.0, bajo ninguna circunstancia podemos entender que pretende anular los regímenes de incentivos que tenemos en cada una de nuestras jurisdicciones. Por poner un ejemplo, ya la acción 5 del plan BEPS, que pretende garantizar sustancia en cada una de las jurisdicciones que los grupos multinacionales operan, entiende y así lo defina que, por ejemplo, un régimen de zona franca no se considera per se nocivo, salvo algunas circunstancias. Eh,
De modo tal que sí van a seguir existiendo los regímenes de incentivos, pero también es cierto de que las reglas GLOBE implican una amenaza, no para el régimen exactamente per se, pero sí para el nivel de recaudación de las administraciones tributarias. Y adicionalmente, lo que sí es que obliga a los grupos multinacionales a tomar decisiones de tipo gerencial o corporativo de en dónde ahora les conviene más operar. Entonces, el atractivo fiscal en imposición directa, ya lo mencionaba Jimena, que lo que se ataca es la imposición directa, deja de ser un atractivo, pero eso no implica que sí dejen de existir incentivos en IVA, en aranceles, en otro tipo de circunstancias que puedan seguir haciendo un país atractivo a nivel tributario. Eh, ¿Qué es lo que nos recomienda la OCDE en este aspecto? Bueno, número uno, que aquellas empresas o sujetos, entidades, que no cumplan de nuevo las condiciones que establece la regla del Pilar 2 en cuanto al umbral de los 750 millones de euros, sigan operando con normalidad. Es que la OCDE entiende que los regímenes de incentivos no son nocivos per se. Después, otra recomendación que nos hace la OCDE es que los grupos multinacionales se aseguren de que en la medida de lo posible, las entidades que constituyan en cada una de nuestras jurisdicciones en Centroamérica, que pueden estar dentro de un régimen de incentivos o no, cada vez tengan más sustancia. En la medida en que las empresas tengan más sustancia, entiéndase, un nivel más alto de empleo, activos fijos, eso va a reducir la carga tributaria total que tendrían que pagar en casa matriz. De alguna manera, las reglas GLOBE están permitiendo de que se excluya como parte del ingreso una proporción siempre y cuando se cumplan niveles mínimos también de inversión y de sustancia en cada una de nuestros países. Invita, porque ya lo mencionábamos antes, BEPS no es más que un paquete de recomendaciones fiscales. Invita a las economías miembros de la OCDE a generar incentivos específicos sobre otro tipo de ingresos, como el I+D, que se generen incentivos por la aplicación de economía circular, algunas de las grandes empresas que operan en cada uno de nuestros países, y eso es totalmente permitido. También, y esto sí es un poco quizás un poco realista para nuestras jurisdicciones, al menos es una apreciación personal, es que la OCDE permite que existan subsidios directos. Entonces, en vez de que exista una reducción en la cuota total a cancelar por una exoneración en la base o un crédito en la cuota, la OCDE lo que dice es denle subsidios a las empresas según el plan de desarrollo que cada uno de sus países tenga. El problema es que muchas de nuestras jurisdicciones, por lo menos en la realidad de Costa Rica, nosotros no tenemos tanta bonanza en nuestras arcas públicas como para ir a estar dando subsidios en efectivo a cada una de las empresas que a nosotros nos interesan que se desarrollen en Costa Rica. Em, de modo tal que, perdonen, esto de alguna manera lo que nos dice es, en conclusión, los regímenes incentivos siguen siendo válidos con la particularidad de que nos invitan a que las empresas tengan cada vez más sustancia en cada una de nuestras jurisdicciones y que demos incentivos en dinero. Básicamente eso es lo que nos está recomendando la OCDE en estos momentos. Y en este sentido, a mí me gustaría quizás que Jimena nos pudiera ayudar con, me parece, Jimena, que vos querías mencionar algo al final de qué podemos hacer nosotros ante este peligro, ¿no? De que algunas empresas multinacionales ya no se quieran establecer en nuestras jurisdicciones porque ya no hay un atractivo tributario. ¿Qué podemos hacer para buscar retenerlos, inclusive? Sí, efectivamente, Jorge, yo creo que este enfoque o el Pilar 2 no nos viene a llamar la atención precisamente sobre sobre los incentivos fiscales o los regímenes especiales, si son buenos o son malos. Como mencionaste, pues los regímenes especiales tendrían que seguir funcionando. Aquí lo que puede pasar es que exista un retiro de inversión extranjera directa que haga a nuestras economías
más vulnerables, ¿verdad? Y por eso creo que hay que enfocarse también en fortalecer otros factores que puedan aumentar los atractivos del país. Por ejemplo, promover la estabilidad y certeza jurídica, que eso es algo que debiéramos de ya tener por sentado, ¿verdad? Tener una infraestructura más sólida y mejores sistemas de logística. Tener una mano de obra más capacitada. En la región tenemos muy buena mano de obra, personas extraordinariamente trabajadoras, pero podemos ser mejores. Y creo que esa es una invitación también que nos hace el Pilar 2. No nos enfoquemos únicamente en dar incentivos fiscales que funcionan, son buenos. Aquí, pues en Guatemala hemos tenido el ejemplo de las CEDEPS últimamente que han crecido bastante, eh, pero enfoquémonos también en otros aspectos que no sean exclusivamente los incentivos o la baja tributación. En Guatemala, pues como la mayor parte de países en la región, no es miembro de la OCDE, pero sí ha participado en el marco inclusivo BEPS y que es plataforma para la negociación del Pilar 2. De esta cuenta, pues en la región existen compromisos de transparencia que se reflejan a través de la implementación de intercambio de información tributaria, por ejemplo, y la recepción de asistencia técnica por organismos internacionales como el CIAT o el Banco Mundial para fortalecer las capacidades de fiscalidad internacional, mejorar en materia de precios de transferencia y luchar contra la ilusión, temas que están pues directamente relacionados con el espíritu del Pilar 2. Y lo que nos queda es abrir el debate o por lo menos buscar de parte de las administraciones tributarias un pronunciamiento oficial a futuro respecto, por ejemplo, a la adopción del impuesto mínimo complementario nacional cualificado, que como vimos no tendría que ser en todos los casos, sino que tienen que cumplirse una serie de supuestos. Entonces, para responder un poco a las preguntas que salen en el chat, no es una amenaza el Pilar 2, es también una buena oportunidad para crecer y para demostrar lo buenos que podemos ser, ¿verdad? Sí, el mundo está cambiando, los sistemas de tributación están cambiando, vemos a nuestros socios comerciales implementando medidas y creo que la alerta es ver este comportamiento de nuestros socios comerciales, porque eso es lo que eventualmente va a irnos impactando. Y no de una forma rápida, tal vez no sea de una manera indirecta, pero sí puede haber algún tipo de consecuencia. Y esto pues nos deja mucho trabajo por hacer. Así que con esto cerramos el Conversalo y quedamos pues pendientes de sus preguntas para seguir interactuando con ustedes. Muchas gracias, Jimena. Sí, efectivamente, esto es lo que teníamos preparado para ustedes. Y el tema es bastante interesante, es bastante relevante. Si bien es cierto, los gobiernos no se han adelantado sobre este aspecto, sí es muy importante que las empresas en el seno interno de ellas empiecen a tomar acción y a tomar decisiones, pero sobre todo lo principal es evaluar si las reglas les aplican o no, como mencionábamos anteriormente. Eh, es una norma pensada en grupos multinacionales con un ingreso bruto bastante alto de 750 millones de euros. Así que lo primero que debería empezar una empresa, lo primero que debería hacer una empresa ahorita mismo es evaluar si estas reglas GloBE les van a afectar en alguno de los países de la región centroamericana y partiendo de ello empezar a tomar acción. Y, hay varias preguntas en el chat. Me parece que no van dirigidas a un país en particular, las veo redactadas de una manera amplia. Voy a ir tratando de leer algunas y quizás podríamos hacer con todas las personas presentes de Guatemala, Honduras y Panamá y Costa Rica, hacer una especie de comentario al respecto, si les parece bien, porque por ejemplo nos pregunta cómo explican ¿y por qué el Pilar 2 podría afectar a las jurisdicciones con regímenes especiales o zona franca? Bueno, regímenes especiales tenemos en todos los países. Entonces, no sé si alguno quisiera tomar la palabra y tratar de exponer qué creen ustedes que podría ser la principal afectación a estos regímenes en aplicación de las reglas globales. Tal vez, Jorge, yo creo que es que la jurisdicción deje de ser atractiva. No creo que vaya a afectar al régimen en sí, sino que puede disminuir la cantidad de usuarios de zonas francas o de entidades
encuentren atractiva nuestra región. Entonces, por eso creo que es importante estar alineados y tener una reforma más integral que implique otros elementos para poder ser más competitivos a nivel internacional. Genial. Sí, efectivamente a mí me parece que de igual manera nuestros países tienen otros atractivos que no son necesariamente los fiscales y a los que nuestros gobiernos también podrían apostar. Por ejemplo, nosotros somos una región comercialmente integrada de alguna manera, ¿no? O sea, hay otros temas que las empresas tienen que evaluar, no solo la cuota tributaria total que podrían terminar pagando, pero bueno, nuestros países de Centroamérica tienen bastantes tratados de libre comercio suscritos, hay estabilidad política, tenemos instituciones sólidas, de manera tal de que las empresas al momento de evaluar si mantenerse en alguno de nuestros países o salir, es muy relevante que tomen en consideración otros aspectos, inclusive sociales y comerciales, sobre todo, muy importante, ¿verdad? Panamá tiene su canal de Panamá. Hay otros elementos que se podrían evaluar, no necesariamente el de la exoneración. Sí, yo agrego ahí, Jorge, que también es importante los umbrales que se mencionaron. O sea, creo que son muy pocas las empresas que van a superar esos umbrales. Entonces, no es que vamos a perder el atractivo porque estas reglas existen. El atractivo lo pueden evaluar o considerar un poquito más las empresas que sobrepasan esos umbrales, ver si les conviene o no estar ubicados en Panamá. Pero realmente el resto de las empresas que no sobrepasen el umbral vamos a seguir siendo una región sumamente atractiva, que hay mucho por desarrollar y mucho por hacer. eh, Como mencionas, acabas de mencionar, estamos muy integrados, tenemos años haciendo comercio juntos, entonces no, para una persona, una empresa que entra o que quiere entrar a Centroamérica, es bastante cómodo los regímenes que ya existen. Panamá, históricamente, que ha tenido la zona franca, la zona libre de Colón, como mencionabas el canal, ahora con la sede de empresas multinacionales, o sea, tenemos muchos regímenes que van a seguir siendo atractivos para esas empresas que tienen menos ingresos que el umbral establecido. Sin embargo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que estar preparados porque no sabemos si en los próximos años deciden bajar ese umbral y ahí entonces podríamos ver cómo afecta o no nos afecta. Pero por ahora creo que los incentivos como tal no deberían de perderse. Genial. Nos hacen otra pregunta y es la de, en nuestra opinión, si vemos que el Pilar 2 es más un riesgo o una oportunidad en cada uno de nuestros países. Yo creo, Jorge, que es más una oportunidad que un riesgo, porque al final eh, el poder adherirnos como región o poder buscar cómo competir con este tema al final va a ser beneficioso. Creo que hemos explicado anteriormente, de alguna manera, cómo esto más bien puede favorecer, a pesar de que hay algunas cosas que inicialmente nos puedan dar miedo, pero yo creo que es más un beneficio que más que todo es un beneficio, pues que al final nos va a permitir también globalizarnos y poder competir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Nelson. Por ejemplo, es que yo creo que va a obligar a los países a buscar otra forma de generar inversión directa. Por ejemplo, yo por el ejemplo de Costa Rica, una de las principales cargas tributarias que nosotros tenemos ni siquiera es el impuesto a las utilidades o el impuesto a sociedades en otro país, es la Caja Costarricense de Seguro Social, la cuota obrero patronal, ¿verdad? Yo creo que pueden haber otros mecanismos de atracción de inversión con esta otra carga que tiene, que es un impuesto especial que va dirigido a la seguridad social y creo que lo mismo puede pasar en diferentes ámbitos y en diferentes sectores. Obligaría a los países a ser un poco más creativos para mantener la inversión que ya existe, sobre todo. Hay otra pregunta que nos hacen es, ¿qué debería estar haciendo hoy una empresa multinacional para prepararse ante el Pilar 2, aunque nuestras jurisdicciones aún no lo hayan implementado? ¿Qué le recomendarían ustedes a cada una de las empresas multinacionales que están en cada uno de sus países? Creería que lo principal es hacer su evaluación, ¿verdad? De ver cuál es el estatus actual de todas las compañías que forman la multinacional, ver cuál es la tasa efectiva de tributación, ver si está en los umbrales, hacer todas estas evaluaciones antes de tomar alguna medida, porque lo queramos o no, las multinacionales ya están implementando los primeros pasos del Pilar 2, ya todos tenemos precios de transferencia, ya todos tenemos nuestro local file.
estamos sujetos a reglas de intercambio de información y todo eso ha venido subiendo los estándares de cumplimiento tributario. Así que en gran parte creo que ya se está avanzando el camino y lo que queda pues es hacer esta evaluación para ver si caemos o no dentro de las reglas del Pilar 2 o podemos seguir como estamos hasta la fecha. Genial. Hay una pregunta adicional y quizás podríamos cerrar con esta. Es la de cuál creen que sea el detonante que hará que Centroamérica pase de estar en fase cero a empezar a legislar sobre el tema. ¿Qué esperarían ustedes en cada uno de sus países que sea el detonante? Yo pienso que lo que haría que, por lo menos en Costa Rica, se empiece a hablar del tema es cuando efectivamente hayan empresas que empiecen a cerrar operaciones porque tienen otro atractivo distinto en algún país, en Asia, por ejemplo. Eso ya sería, no veo que seamos preventivos, creo que nuestra administración tributaria va a ser muy reactiva. Ese, así lo veo. Sí, sí, pero yo creo que hay que buscar la forma de evitar eso, ¿verdad? Y que efectivamente salir de la fase cero sea precisamente abrir este tipo de espacios y de conversaciones, dar a conocer el tema y comenzar a hacer divulgación de la información del Pilar 2 y cómo, aunque nuestras economías que parecieran aisladas y más pequeñas o que no nos va a afectar, pues sí tenemos una implicación a la larga. Entonces yo creo que comenzar la conversación y comenzar el debate, pues ya es un primer paso para alertar y prevenir, ¿verdad? Que no se nos vaya a ir una sola empresa de la jurisdicción. Eso creo que sería el objetivo. Sí, yo creo que, por ejemplo, en Honduras el año pasado se celebró el primer Congreso Tributario a nivel nacional y se tuvieron invitados de administraciones tributarias, ¿verdad? Y junto con la empresa privada y se empezaron a tocar estos temas. Y yo creo que, como dice Jimena, creo que es lo principal de alguna manera para poder ser un poco más proactivos a lo reactivo, pero creo que en Honduras sí hemos empezado de alguna manera a, a ver cómo ciertas inversiones se están yendo del país. Y es un tema que tenemos que es conversatorio nacional, pues de cómo mantener esa atracción y cómo poder competir. Entonces yo creo que es un paso importante, como decía, quería poner el ejemplo de Honduras porque el año pasado se celebró por primera vez a nivel nacional este Congreso Tributario. Tuvimos invitados de Costa Rica, hubo invitados de administraciones tributarias, estuvo una persona de la OECD y las recomendaciones era que en Honduras no se podía quedar atrás. Entonces yo creo que sí es importante de alguna manera poder ser proactivos en ese sentido. Y otro punto importante van a ser las propias presiones que va a imponer la OPE y los países grandes. No nos vamos a poder quedar atrás y definitivamente no podemos quedarnos en el centro del huracán cuando los demás van avanzando. Nosotros tenemos que tomar las medidas y las acciones para poder eh, modernizar y alinear las políticas fiscales de cada uno de nuestros países a lo que se está haciendo mundialmente. Mm, De acuerdo, quizás podríamos cerrar con una, me habían dicho que terminamos antes, pero hay una que es específico para Guatemala, Jimena, que dice así, en la diapositiva se ha mencionado el debate sobre un posible impuesto mínimo doméstico. ¿Qué implicaría para las empresas si esto se adopta? ¿Cuáles son las ventajas y el riesgo de adoptarlo? Ok, esto se plantea como una de las opciones que da el Pilar 2 para poder complementar y llegar a una tasa efectiva del 15% global a nivel de jurisdicción. Es simplemente la posición que podría eventualmente adoptar la administración tributaria entre eso o perder la recaudación a la que eventualmente tendría derecho. No es que haya un debate abierto, no, no lo hay y no vemos una preocupación de la administración tributaria por esto. De hecho, lo único que ha dicho para Guatemala es que el año entrante no se aumentarán los impuestos, así que creo que eso nos alegra a todos. ¿Qué ventajas y qué riesgos? Pues la ventaja sería aumentar la recaudación a nivel local y el riesgo pues podría ser que ya pues nuestros incentivos fiscales dejen de ser atractivos para estas grandes multinacionales y que se pierda inversión extranjera directa, que es lo que se ha mencionado pues a lo largo del panel. Esa es la idea de poder tener pues este impuesto complementario.
Muchas gracias, Jimena. Sí, y quizás un tema nada más para ir cerrando la sesión de preguntas y darle la palabra a Carla Arias, es que a pesar de que nuestros países no hayan implementado nada, eso no quiere decir que las reglas no existen. Entonces, ya en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, ya hay países que lo están aplicando, que tienen inversión directa a cada una de nuestras jurisdicciones, lo que independientemente de la inacción de nuestra administración, invita a que los contribuyentes y nuestros clientes empiecen a tomar acción. Se nos ha acabado el tiempo que teníamos previsto para el webinar. Estamos muy agradecidos por su compañía, por el interés, por las preguntas. Si tuviesen preguntas adicionales, con todo el gusto las podemos responder por correo electrónico. En la pantalla ustedes pueden ver en la diapositiva cada una de nuestras direcciones de email. Así que, pues, muchísimas gracias y nos seguimos viendo durante el resto de la semana con diferentes podcasts, reels de nuestro Tax Week de el año 2025. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que Muchas se gracias. conectaron esta mañana. Esperamos que la información compartida les haya sido de valor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para explorar todo el contenido exclusivo de nuestra Tax Week. Para las consultas o dudas que no se respondieron, les dejamos los contactos de nuestros abogados expertos en la pantalla para que puedan comunicarse con ellos. Muchas gracias y feliz día.